del fiscal especial Omar Gómez Trejo, saludo al maestro Ricardo Sevilla, escritor, periodista independiente y orgullosamente miembro de esta familia sin censura. Querido Ricardo, pues tantas noticias, muy enturbiado todo, y el presidente sale a dar la cara, sale a ponerle pecho a los dardos envenenados y se sostiene firmemente. ¿Cómo estás, Ricardo? Muy bien, querido Vicente, público memorioso. En efecto, esto pues es una respuesta que da el presidente López Obrador de manera muy vigorosa, y bueno, el caso de los 43 normalistas de Ayotzinapa sigue sacando chispas, demasiadas chispas, están incendiando los titulares de los medios de comunicación corporativos que se unen a esta narrativa golpista. Ya vimos ahí los titulares amarillistas de diferentes medios de comunicación aquí en México, pero no solamente aquí en México, sino también en el extranjero. Uno de ellos, acaso el más emblemático, el que más le gusta a la derecha, pues, es el periódico El País, propiedad del poderoso grupo Prisa, y donde escriben, por cierto, varias plumas conservadoras. Sacó un titular sensacionalista y cargado de dardos pestíferos contra el gobierno de López Obrador. La cabeza de la nota dice simple y llanamente: la familia de los 43 normalistas de Ayotzinapa piden justicia en un zócalo blindado. Y como es de esperarse, viene una crónica tendenciosa sobre lo malévolo que ha sido este gobierno. Y lo cierto, Vicente, es que la investigación del caso sí ha avanzado, y mucho. Eso es incuestionable en las últimas semanas, yo diría en los últimos 15 días. De hecho, ha habido nuevas e importantísimas revelaciones, ha habido también detenidos, pero lamentablemente, infelizmente, y eso se tiene que reconocer, los resultados judiciales no han sido lo que las familias de los deudos esperaban. Y a eso hay que agregar esta renuncia de Omar Gómez Trejo, quien era el fiscal encargado del caso Ayotzinapa, era el que tenía la responsabilidad de la investigación. Hay que recordar que este personaje fue designado hace 3 años, 3 meses, en 2019, como titular de la que se denominó Unidad Especializada de Investigación y Litigación por la desaparición de estos jóvenes normalistas. Pero luego, insisto, de 3 años y 3 meses de su designación, decidió irse, decidió dimitir del cargo. No lo corrieron, de acuerdo con las versiones que hemos ido recuperando, él solito se fue, abrió la puerta y se fue. Y cabe subrayar que la renuncia de este personaje de Omar Gómez Trejo se da luego de la polémica decisión de la Fiscalía General de la República, que se desistió de 21 órdenes de aprehensión de las 83 que ya se habían librado por la desaparición de los jóvenes normalistas de Ayotzinapa. La mayoría de ellas, hay que decirlo con datos duros, alrededor de 20, habían sido contramandos militares y personal de tropa del 27 y del 41 Batallón de Iguala de la Independencia, este lugar que no hemos visto que envíen corresponsales, que no sé por qué tienen olvidado, ni siquiera han ido a las puertas de la normal Isidro Burgos, donde tampoco saben dónde está y cuál es el sentir de los estudiantes que están ahí y que se han trasladado. Ayer vimos a varios contingentes de estudiantes, no los belicosos, no los beligerantes, sino otros contingentes que venían a apoyar. No se les ha hecho entrevistas, no sé por qué. Pero bueno, en los mentideros periodísticos ha trascendido que desde hace días ya había una ruptura entre el fiscal general Alejandro Gertz Manero, Tortuguerz, como le hemos dicho maliciosamente, y me parece que no sin razón, y Gómez Trejo. Y de acuerdo a diferentes versiones que también hemos recuperado, porque estamos leyendo los informes muy quisquillosamente, muy puntillosamente, la diferencia fue de fondo y de forma, y lo que desencadenó esta ruptura fue precisamente que Gertz Manero, el fiscal general, había exigido agilizar la judicialización de los señalamientos contra Jesús Murillo Caram, el flamante procurador de justicia del sexenio de Enrique Peña Nieto, acusado, como la audiencia de Sin Censura lo sabe muy bien,
de tortura, de desaparición forzada y de obstrucción a la justicia en este caso que hemos nosotros dicho y estamos seguros de ello, que ha lacerado terriblemente la historia de los derechos humanos, los ha pisoteado y bueno, se está buscando justicia. No, ahí hubo diferencias, eso lo dice el mismo presidente López Obrador, como tú bien lo glosas, lo escuchamos en la mañanera, el presidente Andrés Manuel López Obrador confirma la renuncia de este personaje de Gómez Trejo y adelanta que se nombrará otro fiscal para ese cargo, al mismo tiempo que asegura que se tiene la firme voluntad de hacer justicia. Y eso es lo que quiere la gente, eso es lo que quiere la familia, pero es lo que quiere también la sociedad mexicana en su conjunto. Y dice López Obrador que este fiscal renuncia porque no estuvo de acuerdo con los procedimientos que se siguieron para aprobar las órdenes de aprehensión. Ahora bien, hay que recordar que Omar Gómez Trejo, Vicente, es un personaje que tiene una historia. De hecho, pues es un personaje que estuvo también hace tiempo trabajando como alto comisionado de las Naciones Unidas para los Derechos Humanos en México y bueno, en la Comisión Interamericana de Derechos Humanos. Y fíjate qué curioso, Gómez Trejo fue secretario técnico del Grupo Interdisciplinario de Expertos Independientes, grupo tan famoso y pues bueno, el cual fue designado, no se nos olvide en ningún momento, por la Comisión Interamericana de Derechos Humanos para proporcionar, fíjate, las recomendaciones sobre el proceso precisamente de búsqueda de los desaparecidos y la investigación de los hechos y la atención integral a las víctimas. Ahí no brilló. Esa es la verdad, no brilló absolutamente nada, pero pues bueno, la prensa corporativa sacará otro perfil biográfico, pero de acuerdo a nuestras propias indagaciones, no fue precisamente brillante. Ahora, me parece muy relevante ser del conocimiento de la audiencia de Sin Censura, que en su momento Omar Gómez dio a conocer la identificación de un muchacho, uno de los jóvenes normalistas desaparecido de nombre Cristian Alfonso Rodríguez, cuyos restos fueron localizados luego de 6 años en la barranca de la Carnicería, precisamente a 800 metros del basurero de Cojula, donde las autoridades del sexenio de Peña Nieto aseguraban que los estudiantes habían sido incinerados. Los pasajes del informe sobre el caso Ayotzinapa están pues se han dado a conocer por partes. Fíjate, lo que publica Penilei Ramírez, esta reportera, entre comillas, esta sicaria de la pluma, deja mucho que desear. Lo criticamos ayer, lo vamos a seguir criticando, pero lejos de todo eso, ella hizo una selección. No sabemos por qué todavía estuvo en las manos de Penilei ese informe y no sabemos si realmente llegó a las manos del periódico Reforma y se lo dio a Penilei o si ocurrió al revés, si Penilei lo tenía y se lo dio a Reforma para que lo publicaran. No nos queda clara ese asunto, pero cuentan una historia muy distinta de la que conocíamos hasta hoy. Se equivocan esos pseudoanalistas que dicen que esto es exactamente este informe idéntico al de la verdad histórica. No puede decirse eso, primera porque no se conoce todo el informe. En realidad se cuentan dos historias. Una es la masacre de los estudiantes por la complicidad de militares, autoridades municipales, policías y delincuentes. Esa es una. La otra es el encubrimiento que le siguió, que le continuó, hecho por el gobierno federal de Enrique Peña Nieto a través precisamente de la Procuraduría General de la República, ya extinta, pero que ahí estuvo mal tutelando este personaje que se cansaba, ya estaba cansado, lo dijo en su momento, lo escuchamos, Jesús Murillo Caram, mediante que la manipulación de pruebas y testigos. La diferencia fundamental, Vicente, público memorioso, entre la llamada verdad histórica de la entonces Procuraduría General de la República y la que está circulando, insisto, a fragmentos, es la presencia del ejército en el centro, en el epicentro, mejor dicho, de estos acontecimientos. Y esa presencia
y esa es la parte a subrayar, incluiría la orden de ejecutar a 6 estudiantes vivos, fíjate nada más, 4 días después de esa noche aciaga, de esa noche lóbrega, la comunicación cómplice con los asesinos y la decisión, terrible decisión de ocultar algunos restos de los desaparecidos en el cuartel del 27 Batallón de Iguala. Entonces, esta nueva versión está construida en lo esencial, en lo fundamental, con los mensajes de celular y de WhatsApp, que ya vimos que de acuerdo con estas versiones que están circulando, habrían intercambiado durante esa noche criminales, insisto, autoridades municipales, policías y militares. Entonces, el informe es bastante escalofriante. Yo me pronuncio, al igual que el presidente López Obrador, en que debería de conocerse absolutamente todo, todo. Él mismo lo dice en la mañanera, son datos muy difíciles de digerir, son datos muy dolorosos, pero se tiene que conocer la verdad. Esto que dijo más o menos como la verdad nos hará libre, que por cierto es un dicho jesuita, no sé si lo sepa el presidente, yo creo que sí, pero es muy escalofriante, Vicente, porque los estudiantes fueron ejecutados y no fueron ejecutados ni quemados en el basurero de Cocula, como se estuvo diciendo, sino fueron descuartizados, de acuerdo con estas versiones, metidos en bolsas y repartidos entre los distintos grupos criminales para que fueran desaparecidos. La crónica de estos detalles es absolutamente terrible. Unos habrían sido disueltos en ácido, otros echados, arrojados a un pozo, otros más a una mina y otros llevados al cuartel del 27 Batallón. El tema aquí es que yo no entiendo todavía qué es lo que esté pasando en esa fiscalía. Se dice que estas no son pruebas, en efecto, no son pruebas, pero son indicios, Vicente, para que se comenzara a investigar estos hilos para llegar a saber dónde se encuentran los restos óseos de los jóvenes normalistas, qué es lo que han pedido las familias, qué es lo que requieren y qué es por lo que están luchando. Entonces, habrá que ver cuáles son las reacciones de la fiscalía, esta fiscalía perezosa que no ha dado posicionamientos, que no ha salido Alejandro Gertz Manero a decir absolutamente nada. Entonces vamos a permanecer muy pendientes, porque es claro que hablan de dos delitos distintos a investigar: el crimen de los normalistas asesinados y el encubrimiento ulterior del gobierno federal. Fíjate, mi querido